El sector manufacturero presenta un crecimiento anual en marzo de 2022 comparado con marzo del 2021 de su producción real, que corresponde al 12,3%, que es superior al que vimos en el mes inmediatamente anterior, acompañado de un crecimiento del 4,6% del personal ocupado, en donde cuando comparamos ese personal ocupado en marzo del 2022, ya no con marzo del 2020, sino con marzo del 2019, porque marzo del 2020 ya tenía efectos de pandemia, seguimos viendo en la comparación trienal, que llamamos nosotros, que compara marzo del 2022 con marzo del 2019, estamos viendo todavía un retroceso de personal ocupado en actividades manufactureras, fundamentalmente en confección, fabricación de textiles y calzado. Tenemos ya no sectores líderes como los momentos primigenios de recuperación de la pandemia, sino que tenemos un crecimiento mucho más balanceado, pero siempre liderado por elaboración de bebidas, en este caso explicando 1,6 puntos, las actividades de confección están explicando 1,1 puntos y en tercer lugar la fabricación de papel, cartón y sus productos. No obstante, muy en línea con lo que nos decía el pulso empresarial en materia de indisponibilidad y retrasos en la llegada de insumos para el sector manufacturero, miren que vemos en primer lugar disminuciones en la producción real manufacturera, en este caso en particular en trilla de café, fabricación de vehículos automotores y sus motores, coquización y refinación y fabricación de partes, piezas y autopartes, en donde es importante reconocer para el sector que más aporta puntos negativos, en este caso 40 puntos básicos, al crecimiento del 12,3% de la producción real manufacturera, que corresponde a la actividad o al dominio manufacturero de coquización y refinación. Fundamentalmente estamos viendo una menor producción de combustibles para exportación, como los combustibles para avión, y también una menor producción de gasolina corriente, que es algo que hay que tener en cuenta, que ya vemos varios meses en la dinámica del sector manufacturero. Entre el primer trimestre del 2022 y el primer trimestre del 2021, la producción manufacturera crece en términos reales en un 12,5%. Si nos comparáramos con un referente prepandemia, que sería el primer trimestre del 2019, pues ese crecimiento sería del 18,9%, con lo cual tenemos una señal contundente de recuperación. Sin embargo, esa señal contundente de recuperación todavía tiene un déficit de creación de personal ocupado manufacturero, que es uno de los elementos que hemos señalado continuamente como consecuencia de la pandemia. Cuando queremos expresar el crecimiento del 12,3% del mes de marzo comparado con marzo del 2021, ya es una señal muy positiva que volvamos a ver a los líderes de producción manufacturera liderando los puntos de contribución. Antioquia, Cundinamarca, Valle del Cauca y Bogotá, pues están aportando una muy buena parte, mucho más de la mitad del crecimiento de la producción real manufacturera en marzo del 2022, y también en lo que sucede en términos de ciudades, en donde para el año corrido, es decir, cuando queremos explicar el crecimiento del 12,5% de el primer trimestre manufacturero del 2022 comparado con el primer trimestre manufacturero del 2021, nuevamente volvemos a ver Antioquia, Bogotá, Cundinamarca y Valle del Cauca liderando la mayor cantidad de puntos de crecimiento, lo cual es una señal contundente de normalización de la producción manufacturera del país, excepto para las actividades de refinación, trilla de café, fabricación de partes y autopartes y ensamblaje de vehículos. El indicador de producción industrial en marzo del 2022 crece al 8,3% comparado con el año 2021 en el mes de las ventas de comercio minorista y de vehículos, en este caso a un nivel de 2 dígitos del 12%, con un crecimiento del personal ocupado en marzo de 2022 frente a marzo del 2021 del 2,2%. En el trimestre
las ventas reales de comercio minorista y de vehículos están creciendo al 12,4%, comparando el primer trimestre del 2022 con el primer trimestre del 2021, y el personal ocupado creciendo al 2,2%, señales robustas a través de las variaciones trienales que llegan a ser del 28,2% en el mes de marzo del 2022 con marzo del 2019, y del primer trimestre del 23,8%, comparando ese periodo de 2022 con 2019. Es decir, que tenemos unos efectos base y día sin IVA en la dinámica de las ventas de comercio minorista para el mes de marzo del 2022. Se explican fundamentalmente por la contribución de economía de movilidad, 2,4 puntos, es decir, lo que vemos, combustibles para vehículos, efecto día sin IVA, 2,3 puntos en equipos de informática y telecomunicaciones, y 1,4 puntos asociados con, en este caso, otros vehículos automotores y motocicletas. Y finalmente, el cuarto sector es el de electrodomésticos, que nos da un efecto día sin IVA junto con prendas de vestir. Entonces podemos ver rápidamente que si son electrodomésticos, equipos de informática y prendas de vestir, pues vemos que en este caso en particular 2,3 puntos más 2,4 puntos, lo que nos permite decir es que aproximadamente 4,7 puntos de este crecimiento, es decir, más de la tercera parte, se debió al efecto día sin IVA, y el restante pues a economía de movilidad, que corresponde a 3,8 puntos porcentuales. Con 4,7 y 3,8 pues estamos viendo aproximadamente 8,5 puntos porcentuales, mucho más que 2/3 partes de ese crecimiento de las ventas. Por otro lado, es importante resaltar qué está pasando con los canales donde podemos ver el efecto inflacionario que estamos observando, el fenómeno inflacionario que estamos observando en este momento. Miren, en primer lugar, cómo las ventas reales de alimentos están decreciendo a una tasa del menos 2,5% por su encarecimiento, como lo hemos planteado continuamente, restando 50 puntos básicos al crecimiento. Y los productos de aseo para el hogar, que ustedes continuamente han visto desde el mes de enero anunciar en nuestras publicaciones de índice de precios al consumidor, que los jabones para lavar platos, los detergentes en polvo, el jabón para uso personal, el champú, están teniendo unos incrementos muy importantes, así como todo lo asociado con pulpa de papel. En este caso están creciendo al menos 2,5%. Eso significa que el efecto inflación está restando aproximadamente 60 puntos básicos directos a el crecimiento de las ventas del sector de comercio minorista y de vehículos, precisamente por la contracción de las ventas reales de alimentos y de productos de aseo para el hogar. En el año corrido, señal importante para el PIB, las ventas reales de comercio minorista y de vehículos están creciendo al 12%, es decir, tenemos que 12,5% el primer trimestre del sector manufacturero y 12% el primer trimestre de las ventas de comercio minorista y de vehículos, comparando obviamente el primer trimestre del 2022 con el primer trimestre del 2021, con los mismos atributos de economía de movilidad y sobre todo de retorno a la presencialidad, porque recordemos que el día sin IVA más fuerte lo vimos en el mes de marzo. En términos de departamentos, recuerden que debemos aislarnos de lo que sucede con los combustibles y con los aceites y lubricantes. Por consiguiente, hablamos de un 12,1% de crecimiento anual en marzo, en donde Bogotá está aportando más de la tercera parte de ese crecimiento, y lo que vemos es un impulso del crecimiento del consumo en Bogotá, aportando casi más de la tercera parte de las ventas de comercio minorista. En el trimestre, pues ya no hablamos
de la cifra que teníamos del 12, sino que hablamos incluso de más, del 12,3% en un crecimiento de las ventas reales de comercio minorista y de vehículos sin lubricantes y sin combustibles, en donde en este caso nuevamente Bogotá es un impulsor muy importante de ese crecimiento, lo cual da fe de la reactivación del consumo de los hogares en Bogotá, que desafortunadamente no se ha visto de forma significativa en las cifras de mercado laboral, como lo hemos visto a lo largo de los últimos meses. Seguimos viendo el mismo parámetro, crecimientos de 2 o de 3 dígitos de forma robusta en todas las dinámicas de servicios, excepto en algunos elementos en rojo que ven como el personal ocupado y los salarios que disminuyen entre marzo del 2022 y febrero del 2022 y sobre todo una caída estructural del personal ocupado de actividades de producción de películas o actividades cinematográficas del 42% de menos de personas ocupadas en este dominio en este subsector de servicios frente a marzo de 2019, seguido de las actividades de edición que han seguido dando señales en rojo en este semáforo visual que nosotros podemos presentar de estos 9 dominios. Y por otro lado, los siguientes 9 subsectores que presentamos en resumen, pues nos muestran cómo seguimos viendo caídas del empleo comparadas con marzo del 2019 en educación superior privada, en actividades administrativas y de apoyos a oficina, sin contar call centers y en publicidad, lo cual muestra que todavía hay una brecha de recuperación importante de la demanda de las empresas, que es el motor más importante para demandar estos servicios derivados, como por ejemplo publicidad, seguridad, mantenimiento y adicionalmente, pues el retorno a la presencialidad de las universidades seguramente ha permitido que haya enfoques híbridos y algunos elementos de la función de la educación superior privada todavía están presentando una reducción importante del personal ocupado. La encuesta mensual de alojamiento nos permite saber qué está pasando con los ingresos reales y el personal ocupado de la actividad hotelera, que crecen en marzo del 2022 a nivel anual al 68,3%, que comparados con marzo del 2019 crecen al 6,1%, excepto en Bogotá. Recuerden, Bogotá es el turismo de viajeros internacionales, es el turismo de negocios, que es el que más tarde se ha reactivado y por consiguiente vemos a Bogotá con esta brecha tan importante. Tenemos un crecimiento de la ocupación hotelera a un nivel de 53,8 habitaciones de aquellas disponibles al público efectivamente ocupadas. De 100 dispuestas al público, 53,8 estuvieron ocupadas. Entonces, los motivos de esta ocupación pues demuestran una mejora contundente del turismo interno y el motivo ocio. Cuando vemos por el motivo ocio, vemos que de las 53,8 habitaciones ocupadas por cada 100 dispuestas al público, casi 30, específicamente 29,9, estuvieron ocupadas por motivo ocio, mientras que en marzo de 2021, por motivo epidemiológico del tercer pico de la pandemia, solo habíamos visto 20, y en marzo de 2020, el mes en donde inicia la afectación del sector hotelero y el declive tan importante en la ocupación, fue de 15,8. Pero este 29,9 por motivo ocio es bastante superior a las 23,8 habitaciones ocupadas por motivo ocio en marzo de 2019. Esto significa que tenemos una ocupación hotelera de marzo de 2022 de 53,8 habitaciones ocupadas por cada 100 dispuestas, bastante superior a la ocupación hotelera que teníamos en marzo de 2019, que era de 47,3 puntos. En el primer trimestre del 2022, pues estamos viendo un crecimiento anual
en este caso en particular, los ingresos nominales del 118,4%, que llega a compensar la contracción de los ingresos nominales del 43,3% negativo que habíamos observado en el primer trimestre del 2021. Sin embargo, aquí sí hay una evidencia contundente de cambio técnico, porque el personal ocupado decrece en el primer trimestre del 2022, incluso frente al decrecimiento tan importante que observó el personal ocupado en el primer trimestre de 2021. Con lo cual, pues cuando nos comparamos trienalmente en materia de ingresos en el primer trimestre, podemos decir afortunadamente y de forma muy positiva que sacamos cabeza de esta afectación tan importante del sector de agencias de viaje, en donde los ingresos nominales del primer trimestre del 2022, comparados con los del primer trimestre del 2019, son o están creciendo al 0,4%, primera vez que vemos este resultado positivo, pero miren que el personal ocupado está contraído a un 43,4%, lo cual significa que continuamente el efecto del cambio técnico que veíamos a través de esta pendiente negativa entre 2016 y 2019 se unió con el efecto pandemia y seguramente aquí hablamos, como lo hemos expresado en la conferencia de ANATO el año pasado, pues unos desafíos muy importantes para las dinámicas de empleabilidad.